Vamos a empezar sobre la espalda. Nos tumbamos sobre la espalda, en la colchoneta, la esterilla, lo que tengas. Y lo primero que hacemos es no hacer nada. Qué bien, ¿no? Hay un profesor de Feldenkrais, amigo, que dice que lo mejor de Feldenkrais es eso, ¿no? Es poder llegar a esos momentos en que no hacemos nada. Así que fíjate, empezamos ya por ahí. No hacemos nada con el cuerpo, ningún movimiento, pero sí prestamos mucha atención. Como si tu atención tuviera un volumen que pones al máximo y dejas que recorra tu cuerpo para descubrir cómo estás ahora, cómo están las cosas. Tu estado general, cómo te sientes ahora. ¿Hay algo en ti que destaca en este instante? ¿Alguna sensación intensa? Del tipo que sea, puedes reconocerla sin entretenerte a intentar hacer nada con ello. Y después de sentirte globalmente, deja que tu atención vaya al cuerpo. Y más concretamente, durante unos instantes, nota los contactos con el suelo. Si quieres, puedes empezar por los pies, los talones, las piernas, los gemelos, los muslos. ¿Cuánta superficie de contacto hay? ¿Y qué cualidad tienen esos contactos? ¿Qué relación tienen las piernas, los pies con el suelo? ¿Es una relación blandita? ¿Es dura? ¿Agradable? ¿Desagradable? Observa la relación que tienen los contactos con la sensación de peso de las piernas. Y sigues este recorrido hacia arriba, notando los glúteos. Los dos glúteos apoyan de la misma manera. Parece que un lado está como más, no sé, como más estable en el suelo, con más peso, con más superficie de contacto. Y desde ahí ves subiendo, recorriendo todos los contactos de la espalda. Nota las zonas que tocan y cómo lo hacen, con qué intensidad. Tal vez hay alguna diferencia entre el lado derecho e izquierdo. Tal vez hay alguna diferencia en el contacto de los omóplatos. Y desde ahí recorre el contacto de los brazos. ¿De qué manera deciden descansar ahora los brazos? Observa el uno y el otro. ¿Cuál es la orientación de las manos? Y sigues viajando hacia arriba y saboreas la cualidad del contacto de la cabeza con el suelo. ¿Cómo es ese punto de contacto? ¿Es un puntito pequeño? ¿Es ancho?
Parece que la cabeza descansa con seguridad, con confianza en el suelo. ¿O hay alguna zona de tu rostro, de tu cabeza, de tu cuello, que sujeta el peso de la cabeza? Y ahora, desde la cabeza, recorre hacia abajo la columna vertebral. Reconoce cómo es la curva cervical, cómo de grande es, qué forma tiene, a qué distancia están las cervicales del suelo. Ahora que empieza la temporada playera, imagínate que estuvieras sobre la arena y quisieras con arena rellenar el hueco que hay detrás de las cervicales. Observa cuánta arena tendrías que poner, qué montoncito harías para rellenar ese espacio. Y si luego te levantaras, qué montañita se quedaría, que correspondería a la forma de tus cervicales. Y una vez que has observado las cervicales, sigues viajando por las vértebras dorsales que sí que tocan el suelo. Y observa también qué huella dejarían en la arena. ¿Hay una vértebra o una zona de las dorsales que se hunde más en el suelo? ¿O están los contactos distribuidos a lo largo de todas las vértebras? Nota la primera vértebra que toca el suelo, la frontera entre las cervicales y las dorsales. Y viajas por las dorsales hacia abajo hasta que ya descubres la última vértebra que toca el suelo, porque aparece la curva lumbar que se aleja del suelo. Y nota esa curva lumbar, lo grande que es, a qué distancia está la vértebra lumbar que más lejos está del suelo. Y ve viajando por las lumbares y descubre el apoyo del sacro. ¿Sobre qué parte apoya el sacro en el suelo? ¿Está justo el apoyo en el centro o está un poco más hacia un lado? ¿Está el apoyo más hacia la quinta lumbar o hacia el coxis? ¿Cómo está orientada la pelvis en el suelo ahora mismo? Muy bien. Ahora, pon una mano más o menos sobre el hueso púbico y otra mano sobre el esternón. El esternón, ese hueso que hay entre los dos pechos. Una mano en el hueso púbico y otra en el esternón. Y observa qué distancia hay entre estas dos manos. Y vamos a añadir, además de las manos, imagina que pintaras desde lo alto de tu esternón, la base del cuello, una línea por todo tu esternón y continúas hacia el ombligo, hacia el pubis. Y te has pintado una línea que divide tu pecho y tu abdomen en dos mitades, derecha e izquierda. ¿Puedes imaginar esto? Muy bien. Ahora, levanta tu cabeza para mirar a tus pies y observa qué sucede. ¿Cuánto esfuerzo necesitas para...? Hazlo una vez o dos, como mucho. No repitas muchas, solo es para ver cómo es, levantar la cabeza. ¿Cuánto esfuerzo necesitas para levantar la cabeza? ¿Cómo te organizas para levantar la cabeza? ¿Qué sucede en esta línea imaginaria que has pintado y en tus dos manos cuando levantas la cabeza? Y cómo... Ya, es suficiente, es suficiente. No sigas levantando la cabeza. ¿Cómo lo has hecho cuando levantabas la cabeza? ¿Inspirando o expirando? Ahora flexiona las rodillas y apoya la planta de los pies en el suelo. Mira si cambia esto el contacto del sacro en el suelo. Y la forma de las lumbares. ¿Notas al apoyar la planta de los pies en el suelo? No tengas las rodillas juntas y los pies juntos, un poquito separado para dejar
Eso es. Para dejar la libertad de la pelvis que se ajuste a los movimientos. Y en esta posición, vuelve a levantar la cabeza y observa si ha cambiado algo. Y nota si quieres hacerlo al inspirar o al expirar. Muy bien. No lo hagas demasiadas veces. Ahora, sigues teniendo las manos ahí en el esternón y el hueso púbico y llevas la atención a tus lumbares. Vuelves a tomar conciencia de la curva que dibujan y lentamente vas a hacer la curva más grande, alejando las lumbares del suelo y vuelves al punto inicial. Despacito, recuerda que es tan interesante la vuelta como la ida. Haces la curva lumbar un poco más grande y vuelves. Notando cómo se desplaza el contacto en el sacro. ¿Y qué más notas? Y lo mismo, ¿cuándo quieres hacerlo? ¿Al inspirar o al expirar? Prueba a hacerlo al inspirar, arqueas las lumbares alejándolas del suelo. Y al expirar, vuelves e incluso puedes volver un poquito más allá, como acercando las lumbares al suelo, soltando el aire. Y observa qué pasa entre las dos manos y la línea imaginaria que hemos pintado. Si has sincronizado con la respiración, respeta el ritmo de tu respiración, no le impongas un ritmo. Y cuando quieras dejas este movimiento, relajas las manos, si quieres relajar las piernas. En cada pausa puedes, no lo voy a repetir todas las veces, puedes extender las piernas, puedes extender los brazos, puedes incluso cambiar de posición si te lo pide el cuerpo. Y en las pausas detenemos el movimiento pero no la atención. Saborea cualquier huella que haya dejado el movimiento en ti. Nota, por ejemplo, el contacto del sacro, la curva lumbar y cómo se está expresando ahora la respiración cuando haces esto. Ahora vuelves sobre la espalda si has cambiado de posición y vuelves a apoyar las dos plantas de los pies en el suelo, flexionando las rodillas. Acercas una de las rodillas hacia tu pecho, la que quieras, y la tomas con las dos manos. Por debajo de la rodilla, eso, partes los brazos relajados y la pierna relajada. Y ahora juega con un movimiento muy sencillo de acercar la rodilla hacia el pecho y volver a extender los brazos relajados. Lentamente, lentamente. Acuérdate de la cualidad Feldenkrais. Despacito. Os decía al principio que es muy fácil caer en el hábito como si estuviera haciendo gimnasia. La gimnasia no es que esté mal, está genial, pero aquí lo que queremos es escuchar sensaciones, no entrenar el músculo. Así que lo haces despacio y observa la respiración que quiere hacer. Puedes hacerlo al soltar el aire. ¿Qué hacen las lumbares cuando haces esto? ¿Qué zonas de tu espalda se acercan y se apoyan más? Lentamente, puedes hacer muy poco movimiento, siempre marcamos una dirección, pero no hace falta llegar hasta el pecho, ni mucho menos. Y cuando quieras dejas este movimiento, apoyas la planta del pie en el suelo y te quedas a la escucha. ¿Qué sensaciones hay ahora que hace un momento no había antes del movimiento?
¿Dónde están esas sensaciones? ¿En la pierna, en el abdomen, en ambos? ¿En otro lugar que parece que no tiene nada que ver? La respiración ahora, ¿hacia dónde se expande? Y cuando quieras, acercas la otra rodilla y, si es posible, soltando el aire, vas acercando la rodilla hacia el pecho, aunque sea muy poquito, y vuelves a extender la pierna. Recuerda que no encadenamos movimientos sistemáticamente. Hacemos un movimiento, volvemos y hacemos una pequeña pausa, invitando al cuerpo a que suelte todo el trabajo que ha necesitado. Si la atención decrece, ya no hay curiosidad, ya no hay ganas, o mi cuerpo no se siente cómodo, hago una pausa. ¿Qué hace la columna vertebral cuando hago esto? Se ajusta un poco las lumbares, está claro. Pero las otras dos curvas, la dorsal y la cervical, ¿hacen algo? Muy bien. Y tomas una pausa, apoyas el pie. Te permites sentir cualquier sensación que aparezca espontáneamente. Y eres consciente de tu atención, cómo viaja hacia las sensaciones, hacia la respiración. Y buscas la manera, si es posible, de disfrutar con ello. Que no sea una imposición, que no sea un trabajo que te... Busca la manera de disfrutar. Si no disfrutamos con esto, entonces mal vamos. Como decía un profesor fantástico de Feldenkrais, que tuve la suerte de asistir a sus clases hace muchos años, él decía: si no disfrutas con esto, no vas a querer seguir haciéndolo. Así que busca la manera de disfrutar. Y ahora entrelaza los dedos de las manos y llévalos al punto de contacto de la cabeza ahora con el suelo. Es decir, las pones detrás, flexionas las dos rodillas si las tienes extendidas y apoya la planta de los pies en el suelo. Las manos entrelazadas detrás de la cabeza y llevas los codos como hacia el techo, los antebrazos cerca de la cabeza. Y en esta posición, con la cabeza y las cervicales lo más relajada posible, es decir, con el trabajo está más en los brazos, en las manos, levantas la cabeza a mirar a las rodillas y vuelves a bajar. Y no lo haces sistemáticamente. Lo haces una vez, paras y si quieres repites y si no, no repites. Y si lo haces, observa qué sucede con los apoyos en las vértebras dorsales. ¿Y cómo lo haces? ¿Tomando el aire o soltando el aire? Ahora toma una pequeña pausa y dejas tu brazo, tu mano y tu brazo dominante detrás de la cabeza. Pues si eres diestro, la derecha, y si eres zurdo, la izquierda. Tu mano dominante detrás de la cabeza, con el codo hacia el techo, igual que antes, y la otra mano, que te ha quedado libre, la pones en la parte baja del esternón, en el piquito ese ya que apunta hacia el abdomen. El codo está orientado hacia el techo. Y en esta posición vuelves a levantar la cabeza y con la mano que tienes en el esternón chequeas qué hace la parte baja del esternón cuando levantas la cabeza, y si puedes hazlo soltando el aire. Levantas la cabeza soltando el aire e inspirando vuelves. Y con la mano que tienes en el esternón, de manera suave, las rodillas están flexionadas, la planta de los pies apoyados en el suelo. Con la mano que tienes en el esternón acompañas sin forzar, sin empujar, pero
invitas a que el esternón se mueva hacia dónde se va a mover. ¿Cuál es el recorrido del esternón que va a hacer? Soltando el aire y levantando la cabeza. Y no lo hagas muchas veces. Toma tus pausitas y chequea. Y si el esternón se mueve de esta manera, ¿qué hacen las costillas? Muy bien, tomas una pausa, te dejas sentir, te dejas respirar y nota, algo ha cambiado en los contactos, en la respiración. Ahora vas a poner la mano derecha detrás de la cabeza con el codo orientado hacia el techo. Las dos rodillas flexionadas y la planta de los pies apoyados en el suelo. He dicho mano derecha detrás de esas. Y tu mano izquierda va a ir a la rodilla derecha. Eso, mano izquierda a la rodilla derecha en oblicuo. Y tu codo apunta hacia el techo. Acerca la rodilla, perdón, no. Perdón, acerca la rodilla para que la mano pueda tomarla. La mano izquierda pueda tomar. Flexiona la rodilla y la acercas. Eso es. Y la tomas por debajo de la rodilla. Ahora relaja la pierna, el pie cuelga. El codo está orientado hacia el techo, el antebrazo está cerca de la cabeza. Y ahora, sin forzar, puede ser un micro movimiento, recuerda, al mismo tiempo levantas la cabeza, el codo va hacia la rodilla y la rodilla va hacia el codo. Si es posible, soltando el aire. Hacia quiere decir que se acercan, no hace falta que se toquen. No fuerces. Puede ser un micro movimiento, puede ser una intención, no fuerces. Si lo haces varias veces, piensa que una vez llevas el codo hacia la parte interna de la rodilla. Otra vez llevas el codo hacia el centro de la rodilla. Luego llevas hacia la parte externa y cambias un poco la orientación y descubre el cambiar la orientación, ¿qué cambia en los contactos de la espalda? ¿Qué notas en la organización de tu de tu columna y tu caja torácica cuando cambias un poquito la orientación? ¿Y de dónde sale la fuerza de este movimiento? Observa el centro de tu cuerpo. Y cuando quieras lo dejas, es suficiente. Ya os dije que no estamos entrenando la musculatura. Aunque también si trabajas con regularidad, Feldenkrais, una de las cosas que notas es que estás más fuerte. Pero no nos focalizamos en eso, es una consecuencia. Tomas una pausa, descansa el pie en el suelo, relaja los brazos, las piernas. Nota la mitad derecha y la mitad izquierda de tu espalda. Nota el costado derecho y el costado izquierdo. Y cuando te apetezca, cuando tengas ganas, curiosidad, vuelves a flexionar las dos rodillas, apoya la planta de los pies en el suelo y pones tu mano izquierda detrás de tu cabeza con el codo orientado hacia el techo, el antebrazo cerca de la cabeza, y con tu mano derecha acercas la rodilla izquierda para poder tomarla por debajo de la rodilla con la mano
derecha. Y cuando quieras, levantas un poquito la cabeza, acercando el codo. Al mismo tiempo inicias el movimiento de la rodilla y del codo. Y al mismo tiempo lo vuelves y acabas. Intentas sincronizar, que no sean dos movimientos, sino que es un movimiento con dos elementos. Lo haces soltando el aire. Mira a ver si puedes hacer la misma cantidad de movimiento en la rodilla que en el codo. Porque veo algunas personas que mueven mucho, mucho el codo y la rodilla se queda quieta. Pues da igual, aunque sea muy chiquitín, de los dos, muy chiquitín, no, muy chiquitín. Observa los contactos, por favor. ¿Dónde te apoyas más? ¿Qué hace el esternón? Recuérdalo el esternón. ¿Y recuerdas eso de jugar con la orientación una vez hacia el borde externo de la rodilla, en el centro, en el borde interno? Exploras un poco a tu ritmo y cuando quieras paras, descansas. ¿Qué tal se respira ahora ahí? ¿Cuál es la posición de la cabeza ahora? Nota si hay respiración cerca del esternón y las costillas. Puedes jugar a hacer el movimiento ese, bueno, flexionar las rodillas, apoyar la planta de los pies en el suelo y puedes volver a jugar con el movimiento de alejar un poco las lumbares del suelo y acercarlas, simplemente sin levantar la pelvis del suelo. El contacto en el sacro rueda, pero no se despega del suelo. Es como rodar la pelvis arriba y abajo, pero mi atención está más en las lumbares, que se arquean y se alejan del suelo y se vuelven a acercar. Y tal vez el movimiento se sincroniza con la respiración. Observa cuando haces este movimiento las consecuencias a lo largo de toda la columna. Cuando muevo las lumbares, sucede algo en las cervicales. Y este movimiento lo podría hacer ahora, antes de dejarlo un poquito más pequeño y más ligero, como si hubiera echado aceite en todo y fuera con menos esfuerzo y más deprisa. Eso es, muy bien, muy bien. Dejas que el movimiento desaparezca suavemente, sin frenarlo bruscamente, y te quedas saboreando las primeras sensaciones cuando aparece la inmovilidad, esas sensaciones fantásticas que emergen espontáneamente. Vuelves a flexionar las rodillas apoyando la planta de los pies en el suelo. Pones la mano derecha detrás de la cabeza con el codo orientado hacia el techo. Y esta vez tu mano izquierda va a tomar la rodilla, perdón que me iba a equivocar, la rodilla derecha, en oblicuo. No, perdón, lo he dicho mal, ¿ves? Creía que me iba a equivocar. Lo iba a decir bien, perdonadme. Esta vez la mano izquierda toma la rodilla izquierda. Es eso, ¿no? Vale. Es que a estas horas ya, después de toda la jornada trabajando, ya se me va la olla. Entonces, ahora volvemos a hacer el mismo movimiento, pero ahora es el codo derecho el que se acerca a la rodilla izquierda y la rodilla izquierda al codo derecho, en oblicuo. Despacito. Que se acerca no quiere decir que tenga que intentar tocar.
Quitaros esa mentalidad, o por lo menos quitaros, dejarla un ratito, ya la retomas después. Suavemente, observa el oblicuo y juega también con la orientación del codo, un poquito más hacia el borde interno, externo, juguetea, explorando, como si la rodilla y el codo pudieran explorar diferentes orientaciones. Y notando la consecuencia del cambio de la orientación. Si no puedo levantar la cabeza, imagino que la levanto y no pasa nada y acerco la rodilla. Y voy imaginando cómo mi cabeza hace esto, hace lo otro. Ya lo he dicho al principio, no pasa nada. Tu cuerpo va a comprender igualmente. Y cuando quieras haces una pequeña pausa. ¿Qué ha hecho tu esternón ahora? ¿Qué cambio ha habido? Cuando el codo y la rodilla eran en oblicuo, ¿ha habido algún cambio en el movimiento de tu esternón? ¿Qué partes de la línea esta imaginaria que hemos pintado al principio, en el esternón que baja hasta el ombligo y hasta el pubis, qué zonas de esta línea se acortan más a hacer el movimiento y qué zonas no se mueven tanto, no se encogen tanto? Imagínalo, el movimiento. No hagas nada, solo imagina. ¿Qué hace el esternón y todo el resto de la línea esta imaginaria media anterior? Muy bien. Observa tu respiración antes de volver a moverte. Cómo se mueve el abdomen y el pecho, si es que se mueven. Y cuando quieras flexionar las dos rodillas, apoya la planta de los pies en el suelo. Pones ahora tu mano izquierda detrás de la cabeza, con el codo mirando hacia el techo, el antebrazo cerca de la cabeza. Y tu mano derecha va a la rodilla en oblicuo ahora. ¿A la izquierda? ¿A la derecha? No, eso lo hicimos ya. Ah, sí, es verdad, tiene razón. ¿Cómo estoy hoy? Mano derecha a la pierna derecha. Estoy totalmente despistado con la mano y las rodillas. Mano derecha, rodilla derecha. Y juegas con el movimiento. Suavemente. Nota dónde está el apoyo en el suelo que te permite elevar cabeza y rodilla o solo la rodilla. ¿Cuál es el apoyo en el suelo? Nota esa zona de tu cuerpo que te da estabilidad. Con que lo hagas una vez o dos es suficiente. Juega con la orientación de la rodilla y el codo, juguetea en el espacio. Nota el esternón, el recorrido que hace, las costillas, cómo se pliegan. Y tomas una pausa. Y te abandonas un instante. Puedes notar el aire que acaricia el interior de tus fosas nasales al inspirar y al expirar. Cómo entra el aire y cómo sale. Y si prestas atención, cada vez puedes notar
un poquito más interior la sensación del roce del aire en tus fosas nasales. Como si pudieras notar esa caricia desde las fosas nasales hacia el interior de tu cabeza y como si el aire pasara por la parte de detrás de la boca y abriera el espacio de la garganta y descendiera por el eje de tu cuerpo. Y llega a los pulmones y produce un movimiento de expansión, relajación. Y tú tomas conciencia de todo el recorrido del aire, desde las fosas nasales hasta los pulmones. Ahora vuelves a poner una de las manos en la parte baja del esternón y vas a notar el momento de la expiración. Con tu mano, nota qué hace el esternón si sueltas el aire. Y al inspirar, ¿qué hace el esternón? Como si acompañaras con tu mano para sentir ese movimiento del esternón. Te dejas vaciar, vaciar y te dejas llenar. Imaginas que los pulmones se expanden ocupando todo el espacio de la caja torácica desde el diafragma hasta los hombros. Y al expirar se vacía y el esternón se mete un poquito hacia adentro y hacia abajo. ¿Notas ese movimiento oblicuo del esternón? Haz la expiración un poquito más larga para notar este movimiento. Vacía un poco más, un poco más, un poco más, un poco más y nota al final de la expiración el movimiento del esternón. ¿Influye esto en la curva cervical, por ejemplo? Muy bien. Dejas esto, bajas la mano del esternón, dejas la respiración libre, pero tal vez puedes seguir sintiendo algo de movimiento ahí, aunque lo dejes libre. Flexiona las dos rodillas, apoya la planta de los pies en el suelo. Llevas las dos manos entrelazadas detrás de la cabeza, con los dos codos mirando hacia el techo. Los antebrazos cerca de la cabeza, los codos orientados hacia el techo. Antes de hacer nada, toma conciencia de las curvas, las tres curvas principales de la columna vertebral, las cervicales, dorsales y lumbares. Puedes imaginar esas curvaturas y puedes al mismo tiempo que ser consciente de esta curva de la columna y al mismo tiempo ser consciente de la línea imaginaria que hemos pintado en la parte anterior de tu cuerpo. Y ahora soltando el aire, levanta la cabeza para mirar a las rodillas y observa qué hacen ambas líneas curvas, la de la columna vertebral y la columna anterior imaginaria. Soltando el aire, levantas la cabeza, mira a las rodillas y observa las curvas lo que hacen. Inspirando vuelves y tomas una pausa y si quieres lo repites alguna vez, pero después de una pausa. Nota las curvas por detrás y por delante de tu cuerpo, qué es lo que hacen. ¿Qué zona de tu espalda se hunde más en el suelo? Te da estabilidad, te da apoyo. Te ayuda la respiración. Imagínate que es el aire quien mueve el cuerpo. Tomas una pequeña pausa la próxima vez que apoyes la cabeza. Y sin moverte ya, ¿podrías reproducir mentalmente qué hacían tus curvas? ¿Qué zonas de tu espalda se acercaban al suelo? ¿Cuáles se movían menos? ¿Qué zonas de la curva de la línea delantera se encogían más? ¿Cuáles se encogían menos? Hago muchísimas preguntas. Si alguna no tiene respuesta o casi ninguna, no te preocupes. Solo estamos jugando a dirigir la atención. No necesitas tener respuesta a las preguntas. Eso es genial, ¿no?
No hay examen luego y no hay nota. Son preguntas para despertar curiosidad y para que la atención vaya a esas zonas del cuerpo. No necesitas respuestas. De hecho, a veces responder puede ser una limitación. ¿Por qué? Porque solemos responder con lo que ya conocemos. Y lo que queremos es explorar lo que está sucediendo, no irnos a lo conocido. Cuando quieras vuelves a entrelazar los dedos de las manos y los pones detrás de la cabeza, pero dejas la cabeza quieta. Y simplemente en un pequeño movimiento, porque esto tiene su intensidad, levanta los dos pies del suelo acercando un poco las rodillas hacia ti y los vuelves a apoyar. Esto tiene su dureza, nada, un poquito, solo para chequear. Observa la zona del abdomen. ¿Qué es lo que hace? ¿Notas el trabajo en el abdomen? ¿Qué hacen tus dos líneas de la columna y la línea anterior? ¿Qué hace tu respiración? No lo hagas. Una pregunta. Para levantar las piernas, muy probablemente has sujetado la respiración. ¿Y la has sujetado después de inspirar con aire dentro? ¿O la has sujetado después de expirar sin aire? Esta es de las preguntas que no sabemos responder casi nadie, es normal. ¿Cómo lo harías? Haz como que lo vas a hacer y observa qué haces espontáneamente. ¿Tomas el aire y sujetas después? ¿O sin tomar aire ya haces el movimiento? Es interesante esto, ¿eh? Os he dicho que iban a ser lecciones básicas y estoy metiendo información que de básico no tiene nada. Pero se me escapa. No pasa nada. Vale, tomas una pequeña pausa y ahora vamos a utilizar la imaginación. ¿Vale? Imaginar quiere decir que no me muevo, que estoy imaginando. Después, si lo quieres hacer, lo harás. No te preocupes. Pero te invito a imaginarlo primero. Imagina que tienes las dos piernas flexionadas, la planta, o si quieres, si puedes ir a la configuración, pero no hacer el movimiento. La configuración de inicio sería como todo el rato para esta lección, las dos piernas flexionadas, la planta de los pies apoyados en el suelo y las dos manos entrelazadas detrás de la cabeza con los codos orientados hacia el techo. Esa sería la configuración de inicio. Pero ahora no te muevas. Imagínate que levantas la cabeza y levantas las piernas al mismo tiempo y acercas las rodillas a los codos y los codos a las rodillas. Imagínatelo varias veces sin hacerlo. ¿Cómo sería? ¿Dónde te apoyarías en la espalda? ¿Qué haría la línea esa media que hemos pintado? ¿Dónde voy a notar el motor, la fuerza? ¿Qué voy a hacer con mi respiración? ¿La voy a dejar libre haciendo esto entra y sale libremente o la voy a sujetar? ¿En qué momento la voy a sujetar? Y ahora, una pregunta muy interesante. ¿Me va a costar más levantar las piernas y la cabeza al mismo tiempo que levantar solo las piernas o solo la cabeza? ¿O me va a costar menos? Y cuando quieras pruebas, flexiona las rodillas, si quieres, si no es mucho para ti, apoya la planta de los pies en el suelo, entrelazas los dedos de las manos detrás de la cabeza, los codos orientados hacia el techo y prueba, aunque sea al inicio del movimiento, no hace falta elevar nada. Solo que ahora tu intención es elevar piernas y cabeza al mismo tiempo, van y al mismo tiempo vuelven. Y observa cómo es. ¿Tiene más sentido hacer esto que solo levantar la cabeza o solo levantar las piernas? ¿Cuál sería tu ranking de preferencias si tuvieras que elegir entre los tres movimientos? Solo cabeza, solo piernas y las dos cosas a la vez. ¿Cuál tiene más sentido para ti? Muy bien, tomas una pequeña pausa y te extiendes
Siente la zona del abdomen. Notas que ha trabajado. ¿Cómo sabes que ha trabajado el abdomen? ¿Qué sensaciones hay ahí? ¿Qué tipo de sensaciones? ¿Hay calor? ¿Hay algo que se ha cortado? ¿Simplemente hay presencia ahí? Y vuelve a imaginar este aire que acaricia las fosas nasales, se dirige hacia el interior de tu cabeza, pasa por detrás de la boca, abre la garganta, abre los espacios en el eje de tu cuerpo. Y ahora sabemos que no es así, pero imagínate que el aire fuera al abdomen. Al inspirar, imagina que el aire expande tu abdomen tridimensionalmente. Es decir, también hacia la espalda, hacia los lados, hacia abajo. Y al inspirar te imaginas que se abre, se expande el abdomen. Y al expirar imaginas que se relaja, que se suelta. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto ahora? Deja la respiración libre, si es posible. Siente globalmente todo tu cuerpo. Y vamos a hacer otro movimiento con la imaginación. Muy parecido al que hemos hecho antes. Pero ahora con la imaginación, por favor. Imagina las dos piernas flexionadas, la planta de los pies apoyados en el suelo, las dos manos entrelazadas detrás de la cabeza, con los codos orientados hacia el techo, igual que antes. Pero ahora vas a imaginar que acercas las rodillas a los codos y los codos a las rodillas y te quedas ahí en esa posición. Observa tu columna vertebral, tu espalda, cómo está arqueada, cómo está flexionada, ¿no? Flexión. Y en esa posición con la cabeza levantada, los codos en el aire, las rodillas en el aire, vas a jugar a acercar más los codos a las rodillas y volver a la posición inicial sin llegar a apoyar nada. Tu posición inicial es las piernas en el aire, la cabeza en el aire y acercas y vuelves varias veces. Imagínatelo. Esto es intenso. Así que yo lo haría con la imaginación y ni siquiera probaría. Si tienes necesidad irrefrenable de probar, pues pruebas. Nota cómo se activa el abdomen. Nota lo que hace toda la espalda para apoyarse. Si tienes que probarlo porque quieres probarlo, lo pruebas. Pero solo si sientes que no va a ser demasiado para ti. Dejas las piernas en el aire, la cabeza en el aire y acercas y alejas. Y ahora podrías acercar los codos a las rodillas mientras las rodillas se alejan y después aleja las rodillas y las rodillas buscan los codos y se alejan, balanceándote. ¿Te podrías balancear hacia arriba y hacia abajo en esa posición? Es decir, se persiguen, los codos buscan las rodillas, pero las rodillas se alejan y al revés, las rodillas buscan los codos y te balanceas delante y atrás sobre la columna vertebral. ¿Podrías hacer esto? Y podrías hacerlo si lo estás haciendo con menos esfuerzo, con el cuerpo muy blandito, muy blandito, muy blandito, como si fueras de goma, más chiquitín y más rápido, balancearte así, jugueteando, hasta que ya sea suficiente. Jugueteando hasta que es suficiente, lo dejas. Dejas la cabeza apoyada, sacas las manos.
Respiras tu abdomen, tu pecho, invita a que suelte todo el trabajo. ¿Qué sensaciones hay en ti ahora? Ahora tienes las piernas extendidas, la mayoría. Simplemente sin pensar, para comprobar, levanta la cabeza, mira los pies y observa cuánto pesa la cabeza ahora. ¿Cómo se organiza el movimiento? ¿Hace algo el esternón? ¿Las costillas? ¿Ha cambiado algo con respecto a la primera vez que levantaste? ¿Participa el esternón, las costillas? Las dos líneas, la de la columna vertebral y la línea de delante, ¿hacen algo? Muy bien. Dejas la cabeza ahí quieta. Ahora flexiona las rodillas, apoya la planta de los pies en el suelo. Juega una vez más a hacer la curva lumbar más grande y más pequeña. Aleja las lumbares del suelo y acércalas, como si todo estuviera muy engrasado, muy ligero, sin esfuerzo. Vive el movimiento ahora como es. Ha evolucionado este movimiento de hacer la curva lumbar más grande y más pequeña. Puedes notar las consecuencias a lo largo de toda la columna y todo el cuerpo con un poquito más de claridad ahora. Y ahora dejas este movimiento y levanta la cabeza, miras las rodillas y observa cómo es. ¿Qué tal? ¿Es diferente a la primera vez que lo hiciste? Nota el esternón, las costillas, lo veo desde aquí. Muy bien, y lo dejas y extiendes las piernas, te abandonas. Extiende las piernas si es cómodo para ti, si ha quedado alguna tensión lumbar y prefieres dejarlas flexionadas, como tú veas. Y deja tu cuerpo pesando, suelto, confías en el suelo, le entregas por un ratito tu peso y chequeas cómo apoyan los pies y las piernas. No solo la cantidad de contacto, sino la cualidad. ¿Ha cambiado esta cualidad? La sensación de peso, o a lo mejor la sensación de longitud, de volumen de las piernas, de sensibilidad. Observa el peso de la pelvis, en qué zona del sacro ahora descansa. Y recorre desde los glúteos toda tu espalda. ¿Cómo son ahora esos apoyos? ¿Y cómo los vives tú? Compara la mitad derecha y la mitad izquierda de la espalda. Compara el contacto de los dos omóplatos. Y recorre el contacto de los brazos. Vuelve a saborear el contacto de la cabeza con el suelo. Ahora el punto de contacto es más pequeño, es más ancho. Parece que la cabeza pesa más o pesa menos. Deja que tu cabeza haga un pequeño movimiento de rodar a derecha e izquierda, pequeñito, solo para notar la libertad que hay en la nuca, para asegurarnos de que no se queda tensión por ahí. Muy chiquitín. Muy chiquitín el movimiento de las cervicales, de la cabeza. Siguiendo la sensación de peso de la cabeza. Mientras ruedas sigues saboreando el peso de la cabeza. Dejas la cabeza en el centro. Abres el foco de tu atención para percibir todo tu cuerpo. Todos los contactos a la vez y todas las sensaciones. Y dentro de estas sensaciones notas la respiración. Es posible notar todo tu cuerpo globalmente
y al mismo tiempo sentir el movimiento respiratorio dentro de ti, sin hacerlo. Como si hubiera dos atenciones, una en todo el cuerpo y otra internamente en el movimiento de expansión, relajación, producido por la respiración. Y te das permiso para no hacer nada, aunque sea unos segundos, solo saborear este momento a través del cuerpo. Y cuando tú quieras buscarás la manera de girar hacia un lado y ponerte de pie con el mínimo esfuerzo. Pero todavía no hemos terminado. El ponerse de pie y la escucha de pie forma parte de la clase. A tu ritmo, no tengas prisa. No tengas prisa, por favor. Te pondrás de pie y no harás nada. Solo escuchas la sabiduría de tu cuerpo. Le dejas hacer lo que le dé la gana a él. Te pones de pie y esperas a ver qué quiere hacer tu cuerpo. ¿Cuál es la sensación de eje que tienes ahora mismo? ¿Hay longitud en tu eje o al revés? ¿Dónde está colocada tu cabeza ahora con respecto al eje? ¿Dónde está colocada tu cabeza con respecto a la caja torácica? Tu caja torácica con respecto a la pelvis. Y la pelvis con respecto a la planta de los pies, a los pies en general. ¿Cómo está alineado las diferentes grandes volúmenes de tu cuerpo? Y si ahora hicieras un movimiento de mirar, se te ha caído las llaves entre los pies. Y miras a ver dónde, entre los pies al suelo y vuelves. Nota el movimiento de tu columna vertebral y de la línea media esa que hemos pintado. ¿Eres consciente del esternón? Lo que hace ahora cuando miras entre tus pies y vuelves. ¿Cómo participa el esternón, las costillas, la columna vertebral? ¿Qué hace la respiración? ¿Tienes que sujetar la respiración para mirar entre tus pies? ¿O puedes seguir entrando y saliendo fluidamente? Muy bien, dejas el movimiento y si te apetece camina un poco para notar la sensación caminando. Y muchas gracias.